La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 5 al 11 de diciembre. Párrafo 1 pregunta: ¿qué son nuestras necesidades espirituales y qué relación tienen con nuestra felicidad? La felicidad verdadera no es una simple alegría pasajera. Puede durar toda la vida. En el Sermón del Monte, Jesús dio la clave para conseguirla. Dijo: felices los que reconocen sus necesidades espirituales. Mateo 5:3. Él sabía que los seres humanos fuimos hechos con un intenso deseo de conocer y adorar a nuestro Creador Jehová. A eso se refiere la Biblia cuando habla de nuestras necesidades espirituales. Y como Jehová es el Dios feliz, los que le servimos también podemos ser felices. Párrafos 2 y 3. Pregunta A. ¿Quiénes más dijo Jesús que pueden ser felices? En el Sermón del Monte, Jesús dijo algo sorprendente. Afirmó que los que se lamentan pueden ser felices aunque se sientan muy culpables por sus pecados o estén pasando por circunstancias muy difíciles. Además dijo que los que han sido perseguidos por causa de la justicia o sufren insultos por ser sus discípulos, también pueden ser felices. Mateo 5, 4, 10 y 11. Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo y por qué es necesario que hablemos de esto? Jesús enseñó que la verdadera felicidad no depende de que tengamos las circunstancias ideales en la vida, sino de que atendamos nuestras necesidades espirituales y de que nos acerquemos a Dios. ¿Cómo logramos eso? En este artículo analizaremos 3 pasos importantes que nos ayudarán a ser felices de verdad. Párrafo 4 pregunta: ¿cuál es el primer paso para ser felices de verdad? Primer paso: para ser felices de verdad, debemos alimentarnos en sentido espiritual. A fin de seguir viviendo, los seres humanos y los animales necesitan alimento físico, pero solo los humanos podemos alimentarnos en sentido espiritual y necesitamos hacerlo. Por esa razón Jesús dijo: no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Mateo 4:4. Por lo tanto, no dejemos que pase un solo día sin alimentarnos de la valiosa palabra de Dios, la Biblia. Párrafos 5 y 6 pregunta A. ¿Qué podemos aprender en la Biblia? Como Jehová nos ama, nos dice en la Biblia qué podemos hacer para alcanzar la felicidad. Por ejemplo, nos enseña para qué nos dio la vida, cómo podemos ser sus amigos y qué debemos hacer para que nos perdone los pecados. También nos habla del precioso futuro que nos promete. Jeremías 29:11. Conocer estas verdades mediante el estudio de la Biblia nos llena el corazón de felicidad. Pregunta B. ¿Cómo nos ayuda la lectura de la Biblia? Como sabemos, la Biblia contiene muchos consejos útiles para la vida. Cuando los seguimos, somos felices. Por eso, si nos sentimos agobiados por los problemas, dediquemos más tiempo a leer la palabra de Jehová y meditar en ella. Jesús dijo: felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas 11:28. Párrafo 7 pregunta: ¿cómo podemos aprovechar al máximo el tiempo que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios? Al leer la palabra de Dios, dediquemos tiempo a saborearla. ¿Qué implica esto? Pongamos un ejemplo. Supongamos que alguien nos prepara una de nuestras comidas favoritas, pero tenemos tanta prisa o tantos problemas en la cabeza que la engullimos sin saborear cada bocado. Al terminar, nos damos cuenta de lo rápido que comimos
y nos gustaría haber ido más despacio y haber disfrutado la comida. Con la lectura de la Biblia puede pasarnos algo parecido. Quizás estemos con tanta prisa que no nos dé tiempo a saborear su mensaje. Dediquemos tiempo a disfrutar nuestra lectura, imaginando las escenas, escuchando las voces y meditando en lo que hemos leído. Párrafo 8 pregunta: ¿cómo está cumpliendo con su responsabilidad el esclavo fiel y prudente? Jesús le ha encargado al esclavo fiel y prudente que nos dé el alimento espiritual al tiempo debido, y estamos muy bien alimentados. El ingrediente principal de todo lo que el esclavo fiel prepara son las Escrituras inspiradas. Este alimento nos ayuda a conocer la manera de pensar de Jehová, tal como se revela en la Biblia. Por eso leemos las revistas La Atalaya y Despertad y los artículos que aparecen en jw.org. Párrafo 9 pregunta: ¿cuál es el segundo paso que debemos dar para ser felices de verdad? Segundo paso: para ser verdaderamente felices, debemos obedecer las normas de Jehová. El escritor de un salmo dijo: feliz todo el que teme a Jehová, el que anda en sus caminos. Salmo 128:1. Temer a Jehová significa que lo respetamos tanto que no queremos hacer nada que lo desagrade. Por eso continuamos esforzándonos por seguir sus normas sobre lo que está bien y lo que está mal y que hallamos en la Biblia. Párrafo 10 pregunta: además de saber cuál es la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Quizás alguien sepa que Jehová tiene la autoridad para decidir lo que está bien y lo que está mal, pero también debe obedecer las normas de Dios. Pongamos una comparación. Una persona puede saber que el gobierno tiene derecho a poner límites de velocidad en las carreteras, pero tal vez no esté dispuesta a obedecer esas leyes. Así que conduce más rápido de lo que debería. En nuestro caso, nuestra conducta demostrará si de verdad creemos que respetar las normas de Jehová es lo mejor. Párrafos 11 y 12, pregunta A: ¿qué cuidado debemos tener cuando estamos preocupados o desanimados? Cuando estamos preocupados o desanimados, quizás busquemos alguna distracción que nos haga olvidar los problemas, y eso es comprensible. Pero debemos tener cuidado de no hacer nada que Jehová odie. Pregunta B: ¿cómo nos ayudan las palabras de Filipenses 4:8 a escoger el entretenimiento? En la carta que el apóstol Pablo les escribió a los cristianos de Filipos, les dijo que pensaran constantemente en cosas justas, castas, virtuosas y que inspiran amor. Aunque él no estaba hablando concretamente sobre el entretenimiento, sus palabras deberían guiarnos a la hora de elegir un pasatiempo. Párrafo 13 pregunta: ¿cuál es el tercer paso que nos dará la felicidad verdadera? Tercer paso: debemos asegurarnos de que la adoración a Jehová sea lo primero en nuestra vida. Como Jehová es nuestro Creador, merece que lo adoremos. Así que lo más importante en nuestra vida debe ser adorarlo como Él desea, con espíritu y con verdad. Párrafo 14 pregunta: ¿qué le ocurrió a un hermano joven de Tayikistán y por qué? Veamos el caso de Yovidom Boboyonov, un joven de 19 años de Tayikistán. Por negarse a prestar el servicio militar, el 4 de octubre de 2019, se lo llevaron de su casa a la fuerza. Lo tuvieron detenido durante meses y lo trataron como un delincuente. Los medios de comunicación de varios países informaron sobre esta injusticia. Se informó que lo golpearon en un intento de presionarlo para que hiciera un juramento militar y se pusiera el uniforme. Después de eso, lo condenaron
y lo enviaron a un campo de trabajos forzados hasta que finalmente el presidente del país le concedió el indulto y ordenó que lo liberaran. Durante toda esta prueba, Jovidón se mantuvo leal y feliz. ¿Cómo lo logró? Reconociendo siempre sus necesidades espirituales. Párrafo 15 pregunta: ¿cómo se alimentó Jovidón en sentido espiritual mientras estuvo en la cárcel? Cuando los hermanos le llevaban alimentos, le escribían el texto diario en las bolsas. Así Jovidón podía leer la Biblia y meditar en ella todos los días. Cuando salió de la cárcel, dio este consejo para los que todavía no han pasado por pruebas muy difíciles. Aprovechen al máximo la libertad que tienen ahora para acercarse a Jehová. Y para eso es importantísimo que lean la Biblia y nuestras publicaciones. Párrafo 16 pregunta: ¿en qué se centró Jovidón? Nuestro hermano Jovidón obedeció las normas de Jehová. En vez de darles cabida a los malos deseos y hacer cosas incorrectas, se centró en Jehová y en lo que él considera importante. Dedicaba tiempo a contemplar la hermosa creación de Dios. Cada mañana se despertaba con el canto de los pájaros, y por la noche se quedaba mirando la luna y las estrellas. Párrafo 17 pregunta: ¿cómo puede ayudar 1 de Pedro 1, 6 y 7 a alguien que esté en una situación como la de Jovidón? Jovidón también puso la adoración a Jehová en primer lugar. Sabía que era muy importante mantener su integridad. Jesús dijo: adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a Él. Lucas 4:8. Los comandantes y los soldados querían que Jovidón renunciara a su fe. Pero él le oraba intensamente a Jehová día y noche, y le pedía que lo ayudara a aguantar y a mantenerse fiel. A pesar de las injusticias que soportó, Jovidón no cedió. Como resultado, se siente feliz porque tiene algo que no tenía antes de que se lo llevaran, lo golpearan y lo encarcelaran: una fe de calidad probada. Párrafo 18 pregunta: ¿cómo podemos seguir siendo felices? Jehová sabe lo que los seres humanos necesitamos para ser felices de verdad. Si seguimos los 3 pasos que hemos analizado en este artículo, continuaremos siendo felices a pesar de los problemas. Entonces también podremos decir: feliz el pueblo que tiene por Dios a Jehová. Salmo 144:15.